Randazzo, ¿cómo le va? Muy bien, buenas Gracias noches por la a todos. deferencia. No, gracias a ustedes. Ha venido acompañado y todo. ¿Qué se juega usted? ¿Y qué se juega en la elección de medio término? No, me parece que la Argentina en esta elección se juega la posibilidad de continuar en el mismo camino que han iniciado hace años dos facciones diferentes de la política, que ha sido el macrismo y el kirchnerismo, con los mismos resultados. Si la sociedad está dispuesta o no a dar un salto adelante votando una nueva alternativa, que es lo que hemos construido nosotros y que tiene como objetivo resolver los problemas que tiene la Argentina. Acá hay que dejarse de discutir el pasado, hay que discutir el presente y el futuro, cosa que nadie quiere discutir. Definitivamente eso es lo que hay que discutir qué servicios presta el Estado, qué calidad de servicios en materia de salud, en materia de educación. Se han destruido la escuela pública, en materia de seguridad, se viven niveles de inseguridad insólitos, y por supuesto en promoción de el trabajo, que es uno de los grandes desafíos. Ahora, es posible que la Argentina resuelva el tema de la pobreza, no con planes, sino con posibilidades de crecer y generar empleo. Es la única forma que se resuelve la pobreza, y para eso necesitamos una economía consistente. La Argentina tiene niveles de inflación escandalosos, 60, 70 puntos de inflación. Entonces no hay ahorro, no hay inversión, no hay capital humano. Esas son las cosas que queremos discutir. Queremos discutir si la educación debe ser o no un servicio esencial. Basta de paro en las escuelas, porque terminan siendo variable de ajuste los pibes de la escuela pública. Eso no quiere decir que no reivindiquemos al docente, que no querramos que el docente gane más, pero con los pibes en la escuela, porque hemos destruido la escuela pública. Esas son las cosas. Queremos discutir el tema de planes. Hemos aumentado el presupuesto en planes, sistemáticamente. Ha aumentado la pobreza. ¿Cuál es el sendero para salir de esa situación? Carolina, que me acompaña, sabe decir, hay 600.000 pymes en la Argentina. Si generamos 15 empleos en cada pyme, resolvemos el problema del empleo en la Argentina. Entonces, en vez de subsidiar los planes, tal vez tengamos que parte de esa masa destinarlo a la pequeña y mediana empresa, para subsidiar el empleo de mucha gente que está muy capacitada, inclusive profesionales que hoy reciben planes. Estas son las cosas que van a estar en discusión en la Argentina en la próxima elección. Se dice que la propuesta de ustedes podría tomarles o robarles más votos de Desencantados al Frente de Todos que a Juntos por el Cambio. Como lo que se está diciendo desde Juntos por el Cambio es que estamos a 7 votos o 10 votos de venezualizarnos o lo que se prefiera, uno creería que a la hora de votar estas iniciativas van a ir juntos con Juntos por el Cambio. No, Mónica, a ver, nosotros no conformamos esta alianza electoral para hacer funcional a nadie. Yo te digo, mi decisión fue precisamente que la sociedad no tenga que estar sometida a dos alternativas que han demostrado un fracaso estrepitoso. Y por otra parte nos acompaña parte de la sociedad civil, diríamos, que expresa un poco cuál es nuestros objetivos, diríamos, nuestro sendero, digamos. Carolina expresa, digamos, la vida de las pymes, la realidad de lo que pasa en las pymes. Ella es directora de una pyme que tiene más de 60 años, que tiene el orgullo de producir más de 100 piezas en una empresa que es un emblema para la Argentina, que exporta al mundo, que es Toyota. Nos acompaña una docente, digamos, que hizo toda la carrera docente, porque creemos que es una preocupación fundamental el tema de la educación. Es decir, que nosotros no vamos a acompañar ninguna cosa que vaya en contra del espíritu de lo que nosotros creemos. Pero a la hora de sostenemos. alinearse hay una mayor afinidad. No, la afinidad va a estar dada por aquellos temas que resuelvan, que sean una solución a los problemas que tiene la sociedad. Si hay una solución al problema que hoy tiene la sociedad en materia de seguridad, salud, pymes, planes sociales, de acuerdo a lo que nosotros creemos que debe ser el camino que debe transitar la Argentina, ahí vamos a estar, ahora, si no de ninguna manera. En ese, perdón que sea duro, pero no. En ese planteo que hacen ustedes, el efecto Sergio Massa, como ejemplo, digamos, de lo que pasó, les va a jugar en contra. Uno tiene la sensación que un peronista disidente siempre de alguna manera termina de nuevo metiéndose en el oficialismo. Yo a vos, Rubén, te considero una persona sincera. ¿Vos creés que yo he tenido el mismo comportamiento? No, seguro que no. Bueno, seguro que no. Está contestado. Pero digo, hay un peligro. Una de las cuestiones que hoy creo yo son centrales en esta elección es saber qué va a pasar, no con los candidatos de Massa, sino con la gente que votó a Massa en el 2017 creyendo que era otra cosa, y la gente que votó a Massa en el 2019 que lo siguió creyendo que Alberto era otra cosa. Él tiene una foto incómoda, que es la de Balibuca ayer. Claro. Claro. ¿Qué pasó con Balibuca? ¿Qué pasó con Sería la Balibuca, pregunta, porque Balibuca entró... Es una vergüenza. Yo te creo, actitud, en serio, pero... la actitud de Balibuca es una vergüenza. La vergüenza, digamos,
a la política en términos generales. La política ha perdido prestigio, no hay valores, no se cumple con la palabra, todo da lo mismo, el oportunismo, los cargos. Yo precisamente he hecho todo lo contrario en mi vida. Me ofrecieron ser gobernador, dije que no, y lo sostuve hasta el último momento y me fui a mi casa. Me ofrecieron ser diputado nacional en 2017, dije que no, y fui a una lista de senador nacional sin ninguna posibilidad. Yo, antes de faltar a la palabra, prefiero irme a mi casa, para que se entienda. Y me avergüenzan las actitudes como la de Bucca, no tengan ninguna duda. Eduardo, Perdón, Sí. perdón, no. Eduardo, que estás allí, que querías preguntar, después sigue Silvia. Está Carolina también, la vamos a preguntar Sí. tal vez en algún momento. Sí. ¿Qué tal, Florencio? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Eduardo. Es cierto, usted fue el único que le dijo no a Cristina. Ahora, esta candidatura suya ahora es también para ponerle un stop a Cristina, al cristinismo, a la cámpora en el Congreso. Yo creo que está mal planteado, Gustavo, Eduardo, ese dilema. A mí me da la impresión de que es para ponerle un límite al fracaso de la Argentina. Y el fracaso de la Argentina fue el de Mauricio Macri y fue el de este gobierno. Sin lugar a duda, ese es el objetivo que tenemos nosotros, resolver los problemas, plantearnos la discusión de los problemas. Nosotros no somos dueños de la verdad, pero estamos convencidos que la Argentina hace rato que no discute sobre los problemas que le preocupan al conjunto de la sociedad. Me parece que ese debe ser el objetivo que debemos llevar al Parlamento Nacional y no movernos de ese objetivo. La política tiene que volver a recuperar la empatía con el hombre común, cosa que perdió. Yo sé decir muchas veces que quien es funcionario público debería alguna vez haber pagado un salario para entender las Sería vicisitudes sanísimo. que... Ay, los economistas dicen lo mejor lo que le puede pasar a un funcionario es antes haber pagado sueldos. Para saber las vicisitudes que pasa un emprendedor. Bueno, perdón, en ese sentido, Carolina, usted paga ¿cuántos sueldos paga? Claro. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas Carolina gracias. Castro, que acompaña a Florencio Randazzo en la lista y finalmente ha venido con él también. ¿Cuántos salarios paga? 540. ¿Me puedo pasar un aviso? Muchos de esos salarios es a mujeres, porque Carolina es una verdadera batalladora de la inclusión de las mujeres en el trabajo y en la función de trabajo desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un gran tema que tenemos también, ¿no? Hablamos de cómo incluir a millones de argentinos que están en la informalidad, que están en la marginalidad, y también hay que incluir a un montón de mujeres que están fuera del mercado laboral. Esos son los temas que a mí me atraen: producción, trabajo y la materia de inclusión, ¿no? Y es cierto, damos empleo a un 30% de operarias metalúrgicas en una de las plantas y fue toda una decisión y estoy muy orgullosa de ella. En un gremio que habitualmente está comandado por hombres y que tiene mayoría de hombres, naturalmente, por la tarea que realizan. Ahora, usted fue subsecretaria PYME con Mauricio Macri. Sí, así Así es. como todo el mundo referencia a Randazzo como un ministro importante, encumbrado de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, para muchos no le pasa desapercibido que usted estuvo en el gobierno de Cambiemos. ¿Qué reivindica y qué es lo que en todo caso desecha de aquello? Llegué al gobierno con un propósito que era intentar ayudar para mejorar la competitividad y la productividad de las pymes, que es el mismo tema que hoy me convoca, digamos, a acompañar a Florencio Randazzo en Vamos con Vos. Hicimos una ley PYME con el equipo que llegó a 400.000 empresas bastante rápidamente, que le devolvió en solo 2 años 30.000 millones de pesos en impuestos que dejaron de pagar, que les permitió digitalizarse con un certificado PYME para comprobar que son pymes de una manera fácil y no tener que estar todo el tiempo presentando los mismos papeles en todas las ventanillas. Llegado un momento, a 18 meses de iniciar esa gestión, después de haber reglamentado la ley, después de haberla visto efectivamente digamos, en acción, me di cuenta que la política macroeconómica del gobierno era contraria a las pymes. No me equivoqué, me fui en ese momento. El gobierno terminó con una pérdida de empleo sustantiva y con una menor cantidad de empresas, ¿no? Creo por errores en materia de política macroeconómica. Eduardo, ¿alguna pregunta adicional que te haya quedado allí? Porque te veo con el celular recibiendo información como todos nosotros, además. Sí, obviamente. Le quiero preguntar a Carolina, ¿cuántas pymes se perdieron en este año y medio de gobierno de Cristina y Alberto? Eduardo, no tengo el número exacto, lo que te puedo decir es que tenemos una pérdida de empleo muy significativa por la pandemia. 100.000 empleos, para redondearlo, son los que se perdieron por la pandemia. Formales. Y esto da cuenta, exactamente, sí, asalariados privados formales. Y esto da cuenta de una pérdida, obviamente, también de pymes, ¿no? O sea, claramente, o sea, hay una combinación de menor empleo y menor cantidad de empresas. Pregunta adicional, ¿es por la pandemia o por las decisiones administrativas del gobierno, por los decretos de cuarentena eterna?
Hay una combinación de las dos cosas. Creo que, digamos, en esto de salud y economía se tomaron algunas decisiones que complicaron. Después se dieron algunas ayudas, como por ejemplo el IFE y el ATP, que yo creo que estuvieron bien dadas, pero que no se pudieron sostener en el tiempo lo suficientemente bien, porque de hecho estuvimos con Florencio esta semana en Mar del Plata, por ejemplo, viendo a la industria hotelera, gastronómica, hablando con hoteleros y con dueños de restaurantes, y bueno, y nos contaban la situación en la que están, en donde ellos ya no tienen más un ATP, tienen un repro, y el repro ya no asiste de la misma manera que asistía el ATP. Pero lo importante, Eduardo, es por qué nos pasa eso. Nos pasa eso porque la Argentina no tiene, como no tiene crecimiento, no tiene un Estado que cuando pasan cosas como esta puede salir a sostener la economía. La Argentina invirtió en pandemia 6% de su Producto Bruto en sostener. No está mal, pero hay otros países como Brasil que invirtieron 15%, entonces, o como Chile que invirtieron 10%. Lo que tenemos que pensar es cómo transformamos la Argentina para que crezca y sobre todo para que cuando vuelva a pasar una crisis, el Estado tenga otros recursos para sostener a la población. Y para eso necesitamos reformas estructurales que son las que estamos proponiendo desde Vamos con Vos. En ese sentido, si se quiere modificar la mayoría para cambiar el procurador por mayoría simple, por ejemplo, como pretende el oficialismo, de hecho, y no le alcanzan los votos en diputados, ¿ustedes acompañan o no? Estamos en desacuerdo. Es una figura que tiene precisamente la elección de 2/3 porque necesita el suficiente consenso. Hay que ser muy cuidadoso con las instituciones en la Argentina, hay que ser respetuoso. Si no, siempre volvemos hacia atrás. Viene un gobierno, modifica un gobierno, modifica lo otro, viene el otro, modifica lo otro. Me parece que hay que ser suficientemente serio porque tenemos instituciones como el resto de los países de Occidente, pero nos hemos encargado de desvirtuarlas a todas, absolutamente a todas. Ni siquiera existe la división de poder en la Argentina. Perdón, entre Occidente y Oriente, ¿usted dónde está? ¿Más cerca de Occidente o de Por Oriente? supuesto, de Occidente. Florencio, usted como ministro del Interior manejó un área clave que es el área de la Dirección Nacional Electoral. Ha garantizado elecciones transparentes, hay que decirlo, aún elecciones que ha perdido en ese momento el oficialismo. ¿Usted cree que hoy existen las condiciones de transparencia suficientes? Porque recordemos que la actual directora nacional electoral era, entiendo, para la justicia electoral todavía es apoderada del Partido Justicialista. ¿Usted tiene miedo de que haya trampa electoral? Yo espero que no, porque sería, digamos, birlar la voluntad popular, pero hay que ser cuidadosos y analizar paso a paso que se van dando. El Ministerio del Interior actúa como auxiliar de la justicia electoral y lo peor que nos podría pasar es que en realidad no exista transparencia en la elección, cuando en realidad hemos mantenido un sistema que ha sido absolutamente transparente durante toda la democracia. Si se quiere, una de las grandes cuestiones que debemos preservar, sistema electoral, independientemente que yo creo que habría que ir a una boleta única, terminar con esto que en realidad hay que andar repartiendo boletas, malgastando el dinero, pensando si nos van a robar la boleta o no, así que hay que estar muy atento a esto. Exactamente, hay que estar muy atento a esto y bueno, y en esta elección nosotros le vamos a pedir a parte de la sociedad civil que nos acompañe a defender el voto de los ciudadanos que nos quieren acompañar, no solamente a nosotros, sino al resto de las fuerzas políticas. La última, Mónica. Sí, yo le quería hacer una pregunta que tiene que ver con el armado de la lista. ¿Qué pasó con Emilio Monzó, con Joaquín de la Torre, con la mismísima Margarita Stolbizer, que pasó la ambulancia de Manes y parece que le pasó el doctor Manes en ambulancia y se lo llevó? La irrupción de Manes, ¿qué pasó ahí? Porque ellos están más identificados con el peronismo que con el radicalismo. No sé si están identificados con el peronismo, dicen que están identificados con el peronismo, pero lo digo con mucho respeto porque de algunos soy amigo, como de Emilio, personalmente. Pero no existe. Y si lo veía con mucha... Pero a ver, no existe el amor, existen las pruebas de amor, Mónica. Eso es otra cosa que hay que terminar en la Argentina. Eso es casi un eslogan suyo. Pero que es así, que hay que ser suficientemente transparente y concreto frente a la sociedad. El peronismo, digo yo, igual que este gobierno, dice ser peronista. El peronismo se distinguió por tener propuestas digamos, proyectos de inclusión, por ser inclusivo. Esto es la asistencia a la exclusión, las políticas que lleva adelante este gobierno. O sea, no es peronista. Entonces, nosotros no, yo no tengo el peronómetro. Digo, en el peronismo que yo soñé, el del ascenso social, el del progreso, el de la escuela pública, el de una economía sana, productiva, donde hay una sola clase de hombres, que son los trabajadores, eso era un proyecto inclusivo. Esto es un proyecto de asistencia a la exclusión. Entre la asistencia a la exclusión y la fábrica de pobre está ahí, casi no hay diferencia. Por eso, entonces yo lo que digo es, pero Mónica, es interesante el planteo tuyo. Nosotros apostamos a otra cosa del primer día. Esto no quiere decir que yo no respete a Emilio, que no la respete a Margarita. Nosotros, nuestro objetivo fue convocar a parte de la sociedad civil.
pero con mucho respeto hacia todos. Me parece que insistir en lo mismo, el resultado va a ser el mismo. En la lista expresan todas componendas electorales partidarias, que uno viene de la coalición cívica, de otro de la Unión Cívica Radical, el otro del PRO, el otro de Cambiemos, el otro dice ser peronista. Y la verdad... Usted tiene muchos de educación en la lista, por lo que vi, no sé si tenemos ahí la placa, porque hay muchos que pueden ser desconocidos. Ahí está. Está Gustavo Pulti, ex intendente de Mar del Plata, por 2 mandatos, etcétera, tal vez el más conocido. Después está Valeria Iglesias, que hasta donde sé es docente. Es profesora. Después está Adrián Verdini, que es de la Universidad Nacional de La Matanza. Después se encuentra Juan de Dios Incunegui. Es decir, bueno, acá no alcanzo a distinguirlos, pero bueno, y hay gente de la educación, exactamente, de la educación, del mundo productivo, del mundo agropecuario. No es una lista robusta políticamente hablando, le podrían decir algunos. No tienen peso específico propio. Para la política tradicional, sí. Para mí, no. Para mí tiene un valor increíble, porque estoy convencido que la sociedad va a acompañar este tipo de propuestas. ¿A dónde nos ha llevado esa política robusta? Al fracaso, a la pobreza, a la marginalidad, a los planes, al 51% en la informalidad. ¿A dónde nos ha llevado? A la inflación del 60%, a perder las expectativas, a que los pibes jóvenes se quieran ir del país. Eso queremos seguir representando. Yo creo que eso representan estas dos fuerzas políticas que intentan llevarnos a la nueva trampa. Quien acompañe a alguna de estas dos fuerzas, el resultado va a ser el mismo. Y no vamos a poder resolver estas malditas diferencias estúpidas que permanentemente están presentes sobre un sector y otro. No hay ninguna posibilidad de discutir nada seriamente. Sé que se tiene que ir, pero Mónica Sí, tiene una pregunta y Eduardo la última. Tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo se sale del asistencialismo puro y duro hacia una inserción del que viene de ese mundo del subsidio hacia el mundo del trabajo? Porque no lo... A ver, todos van hacia ese lugar, pero nadie lo comparte. No, yo no comparto, Mónica, con vos que todos vayan hacia ese lugar. No, es así, no en el discurso. No, los dos gobiernos, mira, el gobierno, digamos, de Mauricio Macri y estos son absolutamente conservadores. Son, para que se entienda, ¿en qué sentido? Mantienen el statu quo, no quieren que nada cambie. Porque si vos, digamos, estás dispuesto a cambiar, estableces un sendero, un norte. En este caso, los planes jefa y jefe, yo, por ejemplo, insisto en la idea de un Tinder del trabajo. ¿Qué implica esto? Yo tengo una base de datos de quienes reciben planes, en la cual tengo una calificación, digamos, que está determinada por qué tipo, qué edad tienen, qué trabajo tienen, si es que lo tienen, si tienen alguna profesión. Un Tinder del trabajo. Exactamente. Y por el otro lado, una app, sí, y claro. por el otro lado la demanda de las empresas, a quienes en realidad les tengo que ayudarlas a resolver las dificultades que afrontan para tomar un trabajador. Entonces, si yo parte de ese salario, de ese monto de dinero que dispongo para los planes, lo pongo en las empresas que van a demandar este tipo de trabajador porque tienen determinado perfil que les sirve a la empresa, voy a empezar a generar y a fomentar el trabajo para que en realidad quienes están capacitados puedan tener un trabajo y puedan ser parte de esa nueva realidad, diríamos, que ingresa en un proceso de crecimiento de las pymes. Y al resto seguramente los iré capacitando, los iré preparando, pero deberán percibir el plan solo y solo si en realidad se capacitan y trabajan. El gobierno tiene que tener una política económica de incentivos o de desincentivos. Estos últimos años ha sido de desincentivos. Quien recibe un plan, trabaja o no trabaja, lo sigue recibiendo. Está claro, y eso no es bueno. Eduardo, lo último. Preguntarle para que aclare, Florencio, porque antes de lanzarse usted ahora a la campaña, se dijo que usted pasó primero por la Casa de Gobierno a hablar con Alberto Fernández y después fue a la casa de Cristina a hablar con ella. ¿Es cierto, sí o no? No, es absolutamente falso, Eduardo. Es parte de las mentiras que estamos acostumbrados y que por otra parte terminan siendo a veces posible de creer porque hay dirigentes como los Val y Buca que en realidad dicen una cosa y hacen otra, y está lleno de dirigentes de ese tipo. Yo a Cristina Kirchner la vi por última vez en el año 2017 cuando me ofreció ser primer diputado nacional y yo le dije que no. ¿Y sabe qué? ¿A quién llevé primer diputado nacional? Porque pensaba como yo, a Val y Buca. ¿Sabe quién era mi jefe de campaña? Alberto Fernández. Porque pensaban como yo. Yo sigo pensando igual. Y a Alberto Fernández lo vi por última vez en el año 2019. Y el último mensaje se lo mandé el día que ganó y nunca más tuve contacto con Alberto Fernández. Gracias, Randazzo. Muy gentil. Gracias, Carolina. Gracias. Muy agradecidos por haber estado aquí esta noche. Sé que tienen una larga jornada en el medio del cierre de listas, que además ha sido todo lo trabajoso que ustedes ya conocen.